buenas tardes. Un gran placer que estén con nosotros aquí en Filben 2023, en el Laguito, unas personalidades para homenajear a otro que seguramente no querían que le llamaran personalidad. Yo no lo conocí, pero por su literatura, por la forma en que se muestra, cómo muestra la, la escritura, habla mucho de esa persona. Iván Pérez Rossi se trajo 4 y voz y lentes. Estamos aquí gracias a que Alberto Aranguibel, gran compañero, un hermano, confió en El perro y la rana. Siempre confía, dice él, pero confió esta vez, porque bueno, uno no sabe, muchas veces los editores son unas cosas muy extrañas, ¿verdad, Carola? Y será como 6 meses, 7 meses más o menos, que Alberto me dice: Raúl, yo tengo unos libros de mi padre. Me dice de mi papá, debo decir por respeto, de su padre. Él publicó 3 libros. Me gustaría que los vieras y a ver si podemos publicarlo, reeditarlo. Sobre todo porque se cumple un aniversario en específico, ¿no? Dentro de pocos meses se cumplen 30 años de fallecido, exactamente. Él es de Trujillo, Pampanito. Y en la medida en que avanzamos en la edición de los libros, porque además no es un libro, son 3, es una trilogía. Pensamos muchas cosas, cómo presentar esa trilogía. Y Alberto se ha conseguido con más historias de su padre. Y él me ha regalado algunas de las anécdotas, las cuales hablan de esa personalidad que fue Osmán Aranguibel. Que le decían Pampanito, ¿no? Aquí en Caracas. Entre... El turco por el nombre Osmán, que Osmán, viene claro. de origen. Claro. Él, siendo niño por allá en Pampanito, pasaba Medina Angarita. Debía pasar de Medina Angarita y pasó, pero debía pasar a una obra en la cual él era un niño, debería estar despierto, pero cuando pasó, él debería estar dormido prácticamente, ¿no? 7 años tenía en aquel momento. Y lo que pidió cuando llegó el presidente Medina Angarita, lo que pidió fue para una escuela, una biblioteca. Entonces, esa relación que hay de una persona, ya a esa edad, que pida para un pueblo una escuela, tenga una biblioteca, dice mucho de esa persona. Inclusive dice de su futuro, de su camino. Y cuando uno lee estos cuentos, estas novelas, que lo ponemos con un sello y todo, son El Oscurano, Tan fuera de este mundo y Las iras del Orate. Unos son cuentos, otros son unas novelas muy cortas, pero novela, nouvelle le llaman los franceses. De eso sabe más, cuando hablamos de Francia sabe más es Roberto Malaber. Uno se encuentra con, en el momento en que escribió estos cuentos y estas novelas, uno se encuentra con alguien que prefigura el camino de un novelista, de un escritor, de un narrador. Él era periodista, cronista,
educador, y ahí van muchas cosas, ¿no? Ahí empiezan a decir muchas cosas. Te vas encontrando con algunas, con algo que uno ve en los ojos de Alberto. Uno ve a Alberto que carga con su padre, porque carga con sus libros. Y esa es una manera de cargar la memoria de una persona. No todos tenemos la suerte de tener una memoria que puede ser mostrada, que puede estar representada en libros. Y bueno, esa virtud la tiene en este momento Alberto, y la cual agradecemos y estamos muy complacidos que nos haya llamado a nosotros para publicarla. Él pudo buscar cualquier otra editorial, cualquier otro editor, pero nos buscó a nosotros por la confianza, porque bueno, además lo hicimos con un gran cariño. Hicimos unas portadas extraordinarias, gente muy joven que están adentrándose en el diseño gráfico y que han mostrado una virtud impresionante en especial con esto, porque ya hacer una unidad gráfica de los 3 títulos, ya te dice exactamente que no se compre un libro, cómprese los 3. Y como editor tenía que hacer la cuña. Bueno, muchas gracias, Alberto. Es un gran placer tenerte aquí y con El Perro y la Rana poder publicar los libros de tu viejo. Gracias, hermano. Ahora no sé cuál es el orden, porque ya uno empieza a hablar y... Permíteme para entonces aquí a Iván. Yo tengo una amiga que ella es muy movida, muy dinámica montando eventos, y traté de buscar su apoyo referencial, su asesoría, pero resulta que me encontré con una cosa terrible, que ella hace la lista de invitación para sus eventos y hace la lista de los invitados, y de los no invitados hace otra. Hace 2 listas, para que no se le vaya ahí el que no debe estar en el evento. Por razones de la dualidad que tiene como ser humano Iván Pérez Rossi, la de cantante, compositor, cultor del folclore venezolano más excelso, y la de pana burda mío, él no estaba en ninguna de las 2 listas. Hasta esta mañana, como músico, sino como pana burda. A última hora hubo que traspapelar todo, y entonces hubo que sacarlo de la lista como amigo para meterlo como cantautor. Por eso está aquí. Yo voy, y me llevó mi 4, le dije. Pam, tararay, 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 pam, paray, pam, paray, pam, pararay, tariraray, taray, paray. Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar a donde está Dios. Para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar a donde está Dios. Para remontar las nubes y llegar donde está Dios. 3 franjas tiene mi papagayo, una amarilla cual sol de mayo, una amarilla el sol de mayo, la franja azul, el mar y el cielo, con 8 garzas, 8 luceros, con 8 garzas, 8 luceros, y el rojo fuego del cardenal. Sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad. Quiero hacer un papagayo para aprender a volar y que juegue con el viento la bandera nacional. Y que juegue con el viento la bandera nacional. Tan tan tin, parán, tarán, taray, tararay, tararán, tararán.
3 franjas tiene mi papagayo, una amarilla cual sol de mayo, una amarilla el sol de mayo. La franja azul, el mar y el cielo, con 8 garzas, 8 luceros, con 8 garzas, 8 luceros. Y el rojo fuego del cardenal, sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad. Quiero hacer un papagayo para aprender a volar y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional. Roberto Malaver no está tampoco ni como Supera esa, Roberto. invitado, como amigo, ni como ninguna otra cosa. Simplemente está aquí porque él también en algún momento conoció a mi papá, ¿es verdad? Ajá. No, yo antes de comenzar a hablar quería decir que a las 10, donde yo estaba hablando de Roberto Hernández Montoya, yo decía que los ministros ni viceministros venían a la feria, y aquí hay 2 viceministros, está Raúl y está Mercedes Chacín, para que ustedes vean lo mal hablado que es uno, ¿no? y no solamente eso, y está una diputada que es Carola Chávez, todas estas cosas. Entonces uno dice, bueno, y otro diputado que es Alberto Ranguibal. 2 diputados y 2 viceministros son demasiados. Yo creo que es mucho, ¿no? Demasiado importante. Es mucha importancia. Claro. Entonces yo en este momento, ahora que cantó Iván, no juramentado. ahora que cantaba Iván, yo quiero recordar a Earle Herrera, ¿no? Tú sabes que Earle Herrera fue a Margarita invitado por mí a Tacarigua. Y entonces hicimos un acto de humor en una casa de la cultura. Está Augusto Hernández, el poeta Lira Sosa, Earle Herrera y yo. Y hablamos, y cuando terminamos, viene el locutor y dice, bueno, ahora viene el grupo musical Los Topotopos. Una cosa. Entonces Earle dice que él escuchó, Earle con ese oído tan fino, que un tipo dijo, por fin terminaron los fastidiosos esos y ahora viene lo bueno. Entonces Earle dice, desde aquel momento, Roberto, yo dije que no hablaba donde hubiera músico porque la gente le para la música, no le para a uno. Y ahora a mí me toca esta, difícil, muy difícil, ¿no? De cantar, de hablar al lado de Iván. Como dicen, la lengua es castigo del cuerpo, ¿no? Pero una cosa sí es importante, ¿no? Que eso que decía Raúl Casal, que lo de Alberto Ranguibel, que él, bueno, el amor por su padre, por la literatura, buscó el editorial, El perro y la rana, publicaron el libro, y yo pienso en Miguel Enrique Otero. Seguramente que Miguel Enrique también quiso mucho a Miguel Otero Silva, que publicó tantos libros, y seguramente que Miguel Enrique también le presentó un montón de libros, ¿no? Lo que pasa es que uno no sabe. Uno no sabe ni se ha enterado, ¿no? Debe ser... Yo digo esto porque en una reunión yo decía, como siempre, provocando a los periodistas venezolanos, donde estaba Earle, Manuel Caballero, una patota ahí, ¿no? Que el periodismo colombiano es mejor que el periodismo venezolano, porque en el periodismo colombiano escriben mejor, incluso en el periodismo venezolano toman las notas de Colombia y las publicaban aquí. En el Nacional decía, tomado del diario El Tiempo, y lo publicaban. Entonces Manuel Caballero dijo, eso es mentira. Yo dije, no solamente eso, Manuel, sino que además son tan buenos que los tipos son premios nacionales, premios Nobel, un montón de cosas, ¿no? Después que escriben en el periodismo. Entonces dice Raúl Fuentes, que estaba ahí, dice, no, lo que pasa es que en Colombia todos esos tipos que son hijos de los directores del periódico tienen una biblioteca enorme en su casa, y claro, eso es por familia, salen inteligentísimos todos esos colombianos que tienen la biblioteca en la casa. Y dice Manuel Caballero, eso es mentira. ¿Y por qué? Cónchale, porque entonces Miguel Enrique sería un genio.
Increíble, ¿no? Y todo el mundo eso era en librería Suma. Eso se escuchó la risa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Bueno, volviendo a lo que decía, yo fui primero amigo de Leonardo Aranguibel, que estudió conmigo periodismo en la Central. Y en el primer semestre, él un día me dijo, Roberto, tienes que ir conmigo a la librería Historia, que presenta un libro de mi papá, que era El Oscurano. Entonces, en el 81. ¿No? 80. Entonces, nos fuimos los dos para allá, ahí sí, yo estuve un rato ahí, recuerdo. Sí. Recuerdo ahí frente a lo que ahora es la Asamblea Nacional, que antes lo llamaban Capitolio. Pasaje sí. Claro. 83. Claro, mejor para mí, más joven, ¿no? Entonces, pasamos un buen rato en esa presentación del libro y conversamos. Leonardo, por cierto, tenía unas cosas locas, ¿no? En aquel momento se murió Maye Brand. Y entonces él se empeñó en sacar un comunicado, en buscar dinero entre los que estábamos ahí, para sacar un comunicado denunciando esa muerte, porque a él le parecía que es una cosa injusta y no sé qué cosa y tal. La farándula, el mundo de la farándula que explotaba a las mujeres y tal. Bueno, un discurso, ¿no? Entonces, total que nosotros le dimos el dinero, pero nunca publicó el comunicado. Entonces yo aprovecho para decir que me está debiendo 5 bolívares. Nunca salió. Y ahora para hablar del libro, de los libros, ¿no? Es verdad que cuando uno es periodista, ahora todos somos comunicadores, pero antes los que son periodistas, como dicen, que son graduados, profesionales, generalmente llegan a esa escuela porque no solamente quieren ser periodistas, sino que quieren ser un poco más, ¿no? Un poco más, quieren ir más allá. Por ejemplo, nuestro amigo Pedro Chacín, que se graduó con Meche, ¿no? Que escribía también y tiene un libro de sus columnas, Cómo levantarse un mujerero, ¿no? Generalmente lleva uno encima esa capacidad, esa creencia de que uno sí puede llegar un poco más allá del periodismo escribiendo, ¿no? Y además, si uno llega a la escuela con un montón de lecturas, uno llega mejor capacitado, ¿no? Uno llegaba a la escuela, bueno, los que llegábamos a la escuela, ¿no? Uno llega ya con Sangre Fría de Truman Capote, uno llega conociendo a Norman Mailer, y sobre todo yo que llegué enamorado de Oriana Fallaci y sus entrevistas. Entonces uno llega a la escuela como un romanticismo, con un montón de cosas. Y yo siento que así le pasaba al amigo Osman Aranguibel, que en un principio se gradúa primero de maestro, ¿no? Se gradúa de maestro en la escuela Miguel Antonio Caro. Y después entonces se va a la Universidad Central a estudiar comunicación social, donde se hizo muy amigo de un margariteño universal. Eso pasa también con los margariteños, que yo no sé por qué, que son universales. Parece que basta con nacer en Margarita y ya la gente es universal. Con sus excepciones. También. Altagracia de Oretuco también es así de ese mecha, así que tienen 2 oportunidades. Yo por cierto le decía eso mi esposa, yo le decía a mi esposa que mi chamo, yo quería que naciera en Florencia, ¿no? Yo, vete para Florencia y lo das a luz en Florencia. Entonces, ¿pero por qué, Roberto? Porque entonces tenemos un florentino hijo del diablo, ¿no? De un margarita. Pero nunca quiso, ¿no? Una cosa bien pensada, que tuve mucho tiempo meditando, ¿no? Entonces decía eso, ¿no? Que fíjate, uno primero es maestro y parece que uno no se conforma con eso, ¿no? A pesar de que, claro, ese nombre de Pampanito, que es un pueblo de Trujillo, de donde también es un gran amigo mío, toda esa gente le lee historia. Yo ahora pensando eso de Jonás y de Rafael Castellano, que eran de Pampanito, de Pampano, eran de Rafael Ramón Castellano. De esa escuela. Exacto, entonces ¿qué pasa? Seguramente por eso fue que en la librería Historia, que eran precisamente de Pampanito, invitaron a Osman Aranguibel para hacer el libro ahí. Fíjense cómo va uno encontrando cosas en el camino, ¿no? Después del 83 llego yo a esa conclusión justamente ahora, una cosa como investigador soy bien malo. Se demora mucho. Mucho, la investigación dura demasiado.
Pero uno es maestro y después uno estudia comunicación social y después no solamente se preocupa, no solamente se preocupa por su pueblo, ¿no? Y va dejando en su pueblo las creencias, los valores, la gente, y va escribiendo lo que pasa en su pueblo. Y como decía, ¿no? Que un escritor tiene que hacer de su aldea una aldea universal, de eso se trata, ¿no? Un pueblo universal. La mayoría de la gente, aunque hay una canción de Lelutier que es una ironía, con él, que todo el mundo le canta a su pueblo, le canta a su pueblito. Entonces Lelutier dice, ay, si yo pudiera volver a mi pueblito, donde había zancudos como grandísimos que picaban un lobo que aullaba todas las noches, y termina diciendo, si yo pudiera volver a mi pueblito, no lo haría ni de baile. Y un volcán. Sí, un volcán. Claro, eso lo hacen ellos, es una manera de ironizar un poco con todo lo que generalmente, fíjense que yo comencé contándoles aquí de mi pueblo en Tacarigua, lo que había pasado con Arle, ¿no? Que eso también pasa mucho en los libros de García Márquez, que él nombra, no solamente se conforma con crear Macondo, sino que se la pasa nombrando, por lo menos en la historia de Los Amores en tiempos del cólera, nombra todos esos pueblos y ríos y todo, por donde pasa Florentino Ariza y Fermina Daza cuando pasan en el barco. Van nombrando todos esos pueblitos que van dejando a lo largo del río, ¿no? Incluso llegó un momento de decir que, pasaron por Magangué, el pueblo ese donde nació Mercedes. Como que Mercedes es su esposa, y él como que él le estuviera echando el cuento a uno. Es una cosa increíble. Yo creo que muy poca gente se ha dado cuenta de ese detalle, Raúl. Tiene que... Anota esa por ahí, por favor. Magangué. Entonces, ¿qué pasa? Que de esa manera uno tiene no solamente que rescatar al pueblo, sino que se rescata también uno mismo, en el sentido de que la gente sabe que no solamente uno pasó por ese pueblo, sino que uno dejó en ese pueblo un testamento, uno dejó en ese pueblo un documento verdaderamente lleno de historia, de gracia, de personajes, de lugares, que a lo mejor ya no están, pero uno los recuerda en algún momento, ¿no? Porque las cosas están cambiando tan rápidamente, pero sin embargo hay testimonios como este que te va dejando, que lo va formando a uno, y es una manera incluso de que uno se haga más venezolano, porque un poco como decía Cabruja, que la gente aquí cuando iban a Miami, salían todos los venezolanos a Miami, que crearon aquella cosa, está barato, dame dos, iban a Miami, entonces un día en cada regalaban un libro, Conozca Venezuela, se llamaba el libro, lo regalaban con la compra que uno hacía en cada. Entonces Cabruja contaba que cuando él hizo su compra le estaban dando el libro, mire, tenga este libro para que conozca Venezuela, y Cabruja decía, ¿para qué? Si ya me la sé de memoria. Él se la sabía de memoria, pero nosotros, como Chávez también se la sabía de memoria, una cosa increíble, pero mucha gente no se la sabía. Yo estoy seguro que uno hace una encuesta por aquí y habla de Pampanito y poca gente sabe que es en Trujillo. Claro que si uno dice Tacarigua, todo el mundo sabe que es en Margarita. Claro. ¿No? Ya es otra cosa. Por eso decía lo de saber hacerlo y saber hacerlo bien. Saber hacerlo bien, que es escribiendo bien, un poco como decía Raúl, de rescatar esos testimonios que te permiten precisamente ir dejando esa huella que tú dices, bueno, por aquí voy bien, ¿no? Voy conociendo cómo era el pueblo, ¿no? Que es lo que en definitiva hace la historia, son precisamente los pueblos. Yo estoy leyendo ahora una novela extraordinaria que llevaron al cine, de Los Asesinos de la Luna. Una cosa maravillosa, unos indios que vivían en una parcela ahí, y de la noche los ONG, y de la noche a la mañana descubren petróleo y se hacen millonarios y no saben qué hacer con tanto dinero, ¿no? No sé, tengo que ver la película. ¿Vieron a alguien la película? Me dicen que es buenísima. Los Asesinos de la Luna. Entonces, en esos pueblos hay un tipo que se dedica a estudiar, va al pueblo, a la biblioteca, empieza a ver si había periódicos, qué decían los periódicos, los asesinatos que se cometieron en el pueblo, los que robaron. Una manera de investigar una cosa extraordinaria. Entonces, por eso digo, esos son testimonios que a la larga uno los va a necesitar en algún momento. ¿Por qué? Porque uno tiene que identificarse con la gente, ¿no? Para que la gente entienda que este pueblo que no es solamente Caracas, que aquí tampoco, que en Pampanito tampoco hay agua, tampoco hay luz, tampoco, no. La gente recuerda, pues en Caracas siempre hay agua, siempre hay luz, en Pampanito nunca hay agua, nunca hay luz, sí, como dices, también hay agua y también hay luz, y tiene que haber agua y luz en todos los pueblos. Y por eso nosotros tenemos que conocer a todos los pueblos y que haya testimonio de que su gente escriba de los pueblos, que lo sienta,
que los viva y que como Alberto Ranguibel sea capaz de rescatar ese recuerdo de sus padres y traerlo hasta aquí. Eso es todo, buenas tardes. Quedan con Iván. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azar y corría y corría, buscando el horizonte se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Ay, por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Ay, por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Manuel Llanes. Permíteme, Raúl, para retomar un poco en el espíritu de esa remembranza que hace Roberto. Yo te comentaba ayer, anteayer, que es como una insólita coincidencia que el día sábado estuvo cumpliendo 180 años de nacido Miguel Antonio Caro. Miguel Antonio Caro es una figura prominente en la historia de las letras colombianas. Casualmente lo decimos en estas circunstancias de este gran encuentro entre los dos países, en la Filben. Fue fundador de la Academia de la Lengua, por decir algo. Un hombre que no tuvo formación formal y sin embargo llegó a ser comparado en países como en México, como en Chile, casi a la par de don Andrés Bello, porque fue un gran cultor de la gramática, de las letras, casi que no solo hablaba en latín, sino que pensaba en latín, de tanto que estudió los clásicos. Por eso la Miguel Antonio Caro, aquí, que se llamó primero la Escuela para Varones o para Hombres, y después, no se sabe por qué circunstancias se llamaba así, decidieron cambiarle a la Escuela Normal Miguel Antonio Caro. Entonces se convirtió en un internado del cual venían del interior del país, de todas partes, quienes tenían la fortuna, la dicha de haber salido sorteados con una beca que era muy exigua, pero que le permitía estudiar y vivir en el mismo liceo, ahí en Catia, en la avenida Sucre, al nivel de la esquina de Gato Negro, creo. Sí. Y tenía en un edificio muy grande todo la institución diseñada por Carlos Raúl Villanueva. Imagínense ustedes cómo era de avanzada aquella edificación en ese momento. Y tenía entonces el edificio para los varones y para las hembras. En el de varones llegó mi papá, por supuesto. Y en el de las hembras llegó la persona con la que él se encontró y decidió unirse en matrimonio,
en virtud de lo cual está esta cosa aquí presente, esta criatura. Pero mi mamá mi mamá acaba de cumplir el viernes 91 años, está con nosotros aquí como parte de su celebración de su semana aniversario. Ella es de Río Caribe, allá casi llegando a Guiria, y mi papá de Pampanito. De modo que yo, para ir a ver una abuela en Navidades y después ver la otra, yo tenía que atravesar toda Venezuela y por tierra, y con carros que no tenían ninguno, ni siquiera el del presidente de la República, aire acondicionado en aquel tiempo. Imagínense ustedes, donde incluso llegando siempre al pueblo de la abuela de uno, la carretera era de tierra por lo general todavía. Entonces no solo que era el calorón y el poco de muchachos que íbamos dentro del carro, sino encima el tierrero que íbamos tragando. Pero eso nos permitió comprender a fondo y para siempre ese carácter que tuvo tan maravilloso mi padre de amar a su tierra desde todos los rincones. Porque mi papá no solo era un gran cultor, como lo decía Raúl, y te lo agradezco, ese recuerdo de esa circunstancia que para él fue premonitoria. Mi papá fue seleccionado por los mayores, según cuenta un libro que descubrimos Raúl y yo en las investigaciones, preparando esta edición de esta selección de textos. Encontramos que relatan el evento que vi en alguna película venezolana de esa que se llamó el boom de la película venezolana, del cine venezolano de los años 70 o un poquito más, y que yo le pido a alguien que si vio esa escena en alguna película, por favor me diga, porque la estoy buscando. Yo pensaba que era en País Portátil, donde estaba la escena donde entra al pueblo, allá en los Andes, un pueblo que no describen, pero que es Pampanito, y entra el presidente de la República, pero en un vuelo rasante solo se para en el estribo del carro y saluda así zurdamente, como dicen, al pueblo, y siguió. Y esa fue toda la presencia que tuvo. En la vida real, mi papá me lo había contado y lo encontramos Raúl y yo en un texto que se llama 3 décadas de sucesos pampanitenses, algo así, y donde están registrados una cantidad de hechos, anécdotas, vivencias, experiencias de esos pueblos, y relatan el hecho de que el presidente Medina iba a pasar ese día y se dedicaron a esperarlo, todo el pueblo. Se vistieron con sus mejores galas, las damas del pueblo, y los señores se encorbataron, y el hombre no llegó. Entonces ustedes imaginan lo lastimoso de aquella situación, en la que hasta las 8 de la noche fue cuando se supo que venía el carro de Valera, porque el hombre se había detenido en una fiesta, en una cena en Valera, y entonces él venía pasando, iba a pasar por ahí. Y los mayores del pueblo deciden que no se puede perder la oportunidad, ya que no había chance para el acto que estaba protocolarmente preparado, sino que había que dar unas poquitas palabras y que hablara uno solo, para que el hombre no se le fuera liso. Y designaron a mi papá, que tenía 7 años de edad. Y mi papá improvisó, no le leyó nadie ni le dio lo que tenía que decir. Improvisó las palabras, y las pocas palabras que mi papá improvisó fue para pedir una escuela. Esa escuela es la actual José Ignacio Montilla, un gran hombre también del estado de Trujillo, que es la que todavía existe como la escuela más importante en el pueblo, que hoy en día es municipio, el municipio Pampanito. Y eso lo tuvo mi papá toda su vida, el arraigo, el afecto, el apego, como dice Roberto, a su terruño. Por eso esta reunión hemos querido hacerla bajo ese título de Memoria de lo Entrañable. Ciertamente no fue probablemente un gran literato mi padre, porque mi padre era una suerte de mezcla, de síntesis de todas las artes más bellas. Entonces un poquito de cada una, y era un músico que nunca aprendió música, pero tocaba maravillosamente todos los boleros que yo escuché en mi vida en la guitarra, como todo un gran maestro, y hacía el cuatro. Y de la mano de él conocí a grandes figuras del teatro, porque era un hombre que amaba la cultura en todas sus expresiones, como José Ignacio, como Rafael Briceño, que estuvieron en mi casa
siendo yo un niñito todavía. Pero estuvo Luis Mariano Rivero preparando el primer disco que grabó en su vida, que mi papá fue el productor, digamos, pues, que lo animó a que grabara el disco de todas esas cosas maravillosas que él estaba y que todo el mundo hablaba que hacía Luis Mariano allá en Oriente. Y así María Rodríguez, don Daniel Maiz, Chihuahua, Atanasio Rodríguez. Toda esa gente, pero también de Occidente, que llegaban con su guitarra, como el maestro Riera, a darle serenata a mi mamá cada 2 viernes o cada 3. Y eso fue lo que nosotros quisimos recoger en un momento como este, en el que estamos siendo llamados todas y todos los venezolanos para un gesto que debemos hacer con la patria, que no se hace sino, como dijera el poeta, una vez cada 100 años. Lo que nosotros estamos en este momento atravesando frente a la amenaza, no solo de agredirnos y de violentar nuestra soberanía en el Esequibo, como ha sido la pretensión desde hace 200 años por parte del Imperio Británico y esa jugarreta perversa que hizo con lo de soltar la prenda y entregársela a un tercero, porque yo no tengo nada que ver con eso y entonces no me puedes culpar de ningún robo. Bueno, eso sucedió a principios del siglo XX en el gobierno de Cipriano Castro, de la misma manera, con el Imperio Británico acechando nuestras costas, amenazando con disparar sus cañones contra nuestra gente. Y ahí hubo una salvación, un elemento que nos salvó. Corrígeme, poeta. Luis Alberto, bienvenido, gracias. Que fue la unión incluso de los peores enemigos de Cipriano Castro, que se cuadraron a las órdenes del presidente de la República y le dijeron: nosotros somos Venezuela, como tú también eres Venezuela, y nosotros defendemos la patria. Y eso nos salvó a nosotros. Exactamente, el Mocho Hernández. Nos salvó a nosotros de la amenaza que en aquel momento tuvimos en 1902 y que venía desde 1898 en adelante. Este es el momento donde este tipo de expresiones de amor a lo nuestro, de amor a nuestras costumbres, a nuestros ideales como venezolanos, a nuestro sentido de la identidad, a nuestro amor por la soberanía de la patria, es donde nosotros debemos profundizar en la búsqueda, en el encuentro de este tipo de expresiones. Por eso quisimos tenerlo aquí, ponerlo a la orden de las venezolanas y los venezolanos como un granito de arena en esa gran batalla a la que estamos llamados a librar. Yo les agradezco muchísimo, en principio, al Perro y la Rana. Esto que han hecho, donde yo pude ver por primera vez de cerca el trabajo afanado que hacen con tanto profesionalismo, con tanta dedicación, con tanta disciplina, a mí me ha asombrado de manera más que maravillosa. Lo que ha sido el esfuerzo que no le tocaba, honestamente lo creo así, del Centro Nacional del Libro. Raúl, quien se montó en esto conmigo, de verdad como un doctor del proyecto, igualito, como si fuera de él, te lo agradezco infinitamente y mi familia te lo agradece. Y no está aquí, y creo que pudiera ser mejor, porque sé que no le agrada para nada la lisonja, ni siquiera la bien intencionada, como la que yo quiero hacerle al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. No es por esto que yo quisiera que nosotros aplaudiéramos de lo más hondo de nuestro corazón la labor titánica, inmensa que está llevando adelante Ernesto Villegas en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ernesto nos ha descubierto espacios de la cultura que no sabíamos las venezolanas y los venezolanos que teníamos. Porque esa ubicuidad que tiene el ministro de estar en todos los eventos y que tú lo ves así como lo ves en el Teresa Carreño, en los espacios que antes eran de las élites de la cultura, lo ves allá en San Agustín, en el Afinque, 2 horas después o 10 minutos después, y lo ves en Yare, y lo ves después en la feria de la Filben, y lo ves y tú dices: ¿de dónde saca este hombre tanto para estar tan presente en todos los ámbitos de la cultura, ayudándola, apoyándola, como lo hace hoy en día el Ministerio del Poder Popular para la Cultura? Yo les digo, hay que brindarles el mayor respaldo a ese trabajo que realiza aquello tan denodado y tan valioso. Les agradezco mucho, de verdad, su asistencia, sobre todo por el solazo que se están calando y sobre todo porque nos están escuchando a nosotros en vez de escuchar a Iván. Iván, complácenos con una última de tu parte.
tiquita cantantarán. Simón, Simón, de la patria norte guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Ayer fue espada guerrera el pensamiento y la acción. Simón, Simón, ayer fue espada guerrera. Y es el cocuyo que dio la luz a 5 banderas. Simón, Simón, la luz a 5 banderas. Simón, Simón, de la patria norte guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Comodidad y riqueza por la patria abandonó. Simón, Simón, comodidad y riqueza. De grandeza se cubrió sin perseguir la grandeza. Simón, Simón, sin perseguir la grandeza. Simón, Simón, de la patria norte guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Tiquitiquín, tin, tiquitiquín, tin, tiquitiquín, tin, tiquitiquín, tin, tiquitiquín, tin, tiquitiquín, tin, tiquiplín, tin, tiquitín, tin, tiquitín, tiquitiquín, tin, tiquitín. En Berruecos lo mataron y en Santa Marta murió. Simón, Simón, en Berruecos lo mataron, pero a su pueblo brindó el amor con que lo amaron. Simón, Simón, el amor con que lo amaron. Simón, Simón, de la patria norte guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Un hombre de tanta talla siempre a los pueblos sirvió. Simón, Simón, un hombre de tanta talla. Sentado al lado de Dios, sigue librando batallas. Simón, Simón, sigue librando batallas. Simón, Simón, de la patria norte guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Y Simón, 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 Simón. Bueno, ahora lo que quedan son los pétalos para esta nueva edición de El Oscurano, las iras del Orate y Tan fuera de este mundo. Entonces, El protocolo. aquí el protocolo es, aquí, Bueno, toma, agarra tu puñito. agarro el puñito y aquí, tú agarramos un poco. Ahora, no, aquí él deja eso allá, y le echamos, abrimos un libro. Así, no, ya es. Y bueno, y con estos pétalos, señora, muy bien. Y así despedimos esta parte de Filben 2023. Muchas gracias. Sigan con nosotros.